De verdad, a quienes tienen niños en edad escolar se las recomiendo ver. Y yo voy a hablar por un tema de experiencia personal. Yo tengo 2 hijos y en algún momento ellos han necesitado algún tipo de asistencia de terapia. ¿Por qué? Porque, hay una frase que siempre repite mi esposo que dice, no todas las flores florecen al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hay que respetar los tiempos de madurez de nuestros hijos y si necesitan asistencia para encontrar su camino y nivelarse, entonces está bueno tener la mente abierta y aceptar que el chico necesita ese apuntalamiento, necesita ese acompañamiento para que su desempeño sea óptimo. Vamos a hablar de los trastornos del aprendizaje y cómo afrontarlos y en qué momento uno tiene que decir, sí, necesito esa ayuda especializada que en trabajo en equipo, la escuela, los padres y la persona a la que le asignemos esta tarea sea un trabajo en equipo que saque adelante al chico, que inteligente es, despierto es, que lo va a hacer, lo va a hacer. No todas las flores florecen al mismo tiempo. Eso téngalo aquí en la cabeza. Estamos con la licenciada Sarela Quiroz, ella es psicóloga de niños del centro Yo Puedo. ¿Cómo estás, Sarela? Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada. En realidad es un tema bastante importante, más ahora que estamos entrando a la etapa escolar. Y entras con un título muy bonito, que no todas las flores florecen al mismo tiempo y eso es totalmente cierto. No todos aprendemos de la misma forma. Así es. No todos tenemos los mismos gustos, si te das cuenta también. Lo que ocurre es que hoy en día, de repente hablamos ya de problemas de aprendizaje o trastorno del aprendizaje, frente a algunos otros casos, me refiero, por ejemplo, se conoce como problema de aprendizaje de repente al niño que tiene algunas dificultades para comprender, ya sea en matemáticas, ya sea de repente lee y no comprende, ya sea que de repente escribe pero invierte las letras. O se come algunas letras. Se come algunas letras o me tergiversa las palabras o lee y no se da cuenta finalmente qué cosa es exactamente lo que está leyendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas de aprendizaje, en realidad hablamos de un mundo muy grande. Sí, muy grande. Lo que podría decirle de repente a los padres es, a ver, tenemos problemas para de repente el cálculo. Y está relacionado con toda la parte matemática, la parte lógica. Pueden haber problemas también de grafismo, ¿no? Que no necesariamente es que el niño no sabe escribir, sino que probablemente pueda tener un problema inclusive de tono muscular. De hipotonicidad. De hipotonicidad, de hiperlaxitud, es decir, que es demasiado laxa y nosotros vemos una postura que es sumamente incómoda y que difícilmente el niño va a tener una buena grafía. Y que no es necesariamente un trastorno del aprendizaje. Exacto. A veces en trastorno del aprendizaje se ha convertido en una especie de batea donde yo pongo todas las dificultades que pueden existir. Nosotros para el aprendizaje necesitamos cosas básicas. Atención, ¿bien? O sea, si yo no tengo un buen nivel de atención, difícilmente voy a mantener un nivel de concentración, que es el tiempo que yo me demoro realizando una actividad, un tiempo prolongado, de acuerdo a mi nivel de desarrollo. Ojo, porque a veces esperamos que de repente los niños pequeños puedan estar sentados demasiado tiempo o haciendo una actividad por demasiado tiempo y la verdad que cuando hablamos de niños pequeños, ponte 3 años, hablamos de 5 minutos, 8 minutos y tenemos que hacer el cambio de actividad. Darles un tiempo para que espabilen. Sí, y todos funcionamos diferentes. Además ahora se le está dirigiendo desde muy chiquititos cosas que antes se veían ya cuando uno recién entraba a la primaria. Al kinder, ¿no? Al jardín, en el colegio. Ahora, por ejemplo, nosotros en Yo Puedo trabajamos con un programa de estimulación temprana y estamos basados en la estimulación multisensorial y aquí vamos con el tema de aprendizaje. Porque nosotros aprendemos a través de los sentidos y hay quienes aprenden mucho mejor a través de las cosas que puedan ver. Ah, claro, hay chicos que son más audiovisuales y yo creo que esta generación es mucho más audiovisual porque tienen las herramientas en las manos. Y además, ¿en qué momento hablamos de un trastorno del aprendizaje? ¿En qué momento deja de ser, por ejemplo, el tema de la tema físico y ya tiene que ser un tema cognitivo, de procesos cognitivos? Hablamos de problemas de aprendizaje o trastornos de aprendizaje específicamente cuando existe una dificultad en la decodificación de los estímulos y en todo el proceso del aprendizaje. Yo te hablaba de la atención, de la concentración, en este caso viene ya el análisis, ¿no? Y la lógica. Y entonces, cuando existe una dificultad, ya sea en la percepción, por ejemplo, puede ser que el problema sea que yo distorsiono o no discrimino muy bien auditivamente y no tengo sordera, ojo, claro. pero
entonces pueda que yo tenga alguna dificultad ahí para poder prestar atención entonces a los sonidos tal cual vienen, y yo al momento de decodificar la información lo hago diferente. Entonces por eso hablamos de aprendizajes distintos, de formas diferentes de aprender. Para que haya problemas de aprendizaje no tiene que haber otro cuadro de fondo. O sea, por ejemplo, se confunde mucho y se ha encasillado a veces a los chicos que tienen hiperactividad como chicos que tienen trastorno de aprendizaje. Y no es así. No es así. Su diagnóstico es hiperactividad. Que el problema de aprendizaje o el trastorno de aprendizaje podría estar en consecuencia por la baja de atención, obviamente, que va a disminuir sus niveles de concentración, porque tiene un nivel de actividad superior al de la mayoría. Raíz es otro y el abordaje es otro. Ahora, y podríamos enseñarle y el niño puede aprender, su capacidad intelectual es normal. Ahora, el tema es que los chicos con trastorno de aprendizaje no son chicos menos inteligentes o que no son inteligentes o que no pueden, porque también es eso, no hay que etiquetar a los chicos, este chico no puede, este chico educación diferenciada porque no sabe, no puede, no va a poder. No es así. No, definitivamente hay que ponerle etiquetas a los niños. Puede. Claro, eso es, por eso yo puedo, me gusta el hombre epicentro. Claro. Sí, y eso puede porque efectivamente este chico puede, este chico va a aprender y va a terminar siendo un profesional como tantos que vemos. O sea, no va a tener dificultades. ¿Y cuánto si no focalizamos bien cómo tratarlos al inicio de su vida educacional puede frustrarlos en el devenir de la educación formal? Sí, que problema no es para mi niño. Entonces yo debo ser lo suficientemente consciente de buscar de repente un sistema educativo que le facilite el aprendizaje a mi niño, porque de lo contrario me voy a frustrar yo como madre y voy a frustrar a mi niño. Y algo que no vemos y que va vinculado a la pregunta que me hacías es que el aspecto emocional se ve afectado. En la medida en que yo fracase y tenga más fracasos, voy a deteriorar mi autoestima porque voy a pensar que yo no puedo, soy un bruto. Sí. Ellos sí pueden, yo no puedo. Y lamentablemente, lamentablemente dentro del entorno, el entorno lo va a ver así. El entorno me ve así. Mis fracasos me hacen ver que es así. Entonces, difícilmente voy a pensar que no es así. ¿A qué edad se puede ya diagnosticar o determinar que hay un trastorno de aprendizaje y cómo llegamos a esa conclusión? Bien. ¿Qué elementos de alarma podemos nosotros observar para decir, tengo que llevarlo a una evaluación, tengo que determinar si es esto y cómo lo ataco? Primero, en la etapa inicial yo me voy a dar cuenta de sus tiempos de repente de concentración y cuánta disposición pueda tener él para realizar algunos ejercicios, algunos trabajitos que puedan tener en el aula. Algunas observaciones como que de repente le cuesta mucho trabajo seguir las indicaciones o mantenerse realizando una actividad, o que de repente cuando se da una indicación para todo el grupo el niño no la sigue, ¿no? Y está como desorientado, eso es uno. Luego ya cuando estamos en la etapa escolar, hablamos de primer, segundo grado, estamos viendo mucha dificultad. En el inicio de la lectoescritura, sobre todo, vamos a encontrar dificultades. Podemos clasificarlas en diferentes nombres si quieres, pero en líneas generales es ya entrando en la etapa escolar, porque en la etapa inicial de la infancia no se nota. Cuando recién empieza a llevar todo el proceso del sistema educativo, ahí empezamos a notar la diferencia. Y que ya requiere más, como tú dices, periodos de concentración más mayores, largos. Sí. Y notemos nosotros, no perdamos de vista esto, el aspecto emocional del niño. Ahora a todos los niños los encasillamos en que tienen problemas de aprendizaje, llevémoslo. Y no analizamos qué hay detrás, porque detrás quizá hay una familia disfuncional, quizá el niño está pasando por un proceso de separación. A veces la terapia la necesitan los papás y no los chicos. Sí, no necesariamente tenemos que pasar por eso. Entonces, cuando empezamos a detectar estas cosas ya en edad escolar, en los primeros años, primer, segundo grado, y seguramente, claro, las profesoras que pasan 6, 7 horas con los chicos lo observan, llevarlo a una evaluación. Sí, se tendría que hacer una evaluación. En este caso, tenemos que hacer una evaluación psicopedagógica, ¿ya? Con un psicólogo que pueda ser especializado, obviamente, en el área educativa. Puede hacerse una evaluación complementaria también con un neuropediatra, ¿no? Porque tenemos que descartar que no haya una base neurológica. Para ello, en el anamnesis, que es la historia personal, tendríamos que ver los antecedentes
Perinatales, postnatales y prenatales, ¿no? O sea, qué cosa pasó para ver si es que de repente pudiese existir de repente alguna pequeña secuela en base que ha sido causada en la gestación o en el movimiento, en el momento del parto, que podría estar deviniendo en algunos problemas de aprendizaje. ¿Ustedes hacen estas evaluaciones en el centro? Nosotros hacemos las evaluaciones psicopedagógicas y en el caso de detectar algunos indicadores neurológicos derivamos para que pueda hacer la evaluación un neuropsicólogo, un neuropediatra. Ahora, lo que hay que hablar también aquí, porque es fabuloso el abordaje que has hecho de este tema. Muchos papás no les gusta admitir que el chico de repente sí necesita ayuda, es que los papás estén abiertos a esto, a ser receptivos. Tu hijo es maravilloso y toda su potencialidad va a brillar si le das esta ayuda, si le das estas herramientas, ¿no? Y finalmente, saber que todos, absolutamente todos, tenemos un potencial. Así es. Todos tenemos potencial. Y lo que debemos hacer es darle la oportunidad a este niño a que pueda explotar su potencial. Sin clichés. Yo no he mencionado ningún diagnóstico, ninguna etiqueta. No, sin ninguna porque muchas veces nos encasillamos en que mi niño tiene esto y por lo tanto no va a lograr esto otro. Simplemente digamos que mi niño está procesando de una manera diferente y necesita tener un apoyo aquí porque el niño puede aprender. De acuerdo. Está en condiciones de aprender, así que adelante. Qué gusto me ha dado conversar contigo, Zarela. Yo creo que estas conversaciones son muy útiles para los papás, porque no nacemos... o sea, no hay un manual bajo el brazo que nos dé indicaciones, vamos aprendiendo sobre la marcha. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Encantada.